y el cine están bastante cerca una de otra, porque vengo de una familia de gente que se dedica a hacer cine. O sea, cualquier persona que se dedica al cine sabe que el cine entra así para tu casa y se mete por las puertas, ¿no? Y desde pequeño me gustó mucho la idea de ser cinefotógrafo. No te podría decir por qué tomé esa decisión, pero recuerdo que desde mucho antes de entrar a la escuela de cine sabía que quería ser fotógrafo. Y la fotografía siempre me encantó, no sé. A mí me parece el oficio más hermoso que hay. También es como mi hijo. Pero además es uno de mis mejores amigos. Siempre, desde que era chiquito, nos hicimos amigos. Desde que hacía fotos desde niño. Las fotos raras. Empecé a hacer una película en el programa de óperas primas del CCC, que es un programa fantástico donde debutan cada año un director, un fotógrafo y algunos puestos importantes. Y Andrés León y Javier Solar, que son varias generaciones arriba mío, tenían un guión muy bonito que se llama Más que nada en el mundo, y por una cuestión que todavía hasta ahora no acabo de entender bien, me invitaron a hacerla. Fue afortunado porque fueron saliendo cosas muy interesantes y como en un lapso de tiempo muy cortito. Después de eso y de algún par más, pues fue cuando me llamó Felipe Casals para hacer Chico Grande. General, vi una película fotografiada por Damián en los Estudios América que correspondía al interior de un departamento, más el entrepiso, más no sé qué. Y de repente me di cuenta que había una verosimilitud absoluta entre el interior de un posible departamento en la Ciudad de México y lo que Damián había alumbrado. Las obligaciones de un cinefotógrafo pues, son siempre las mismas, pero varía mucho según la película cómo te involucras tú, ¿sabes? Depende mucho del proyecto hasta dónde puedes entrar y las cosas que te tocan hacer y decidir y contar. El fotógrafo se encarga de la luz y de la cámara, pero también como de tratar junto al director de encontrar una manera de contar la película, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es creértelo, cabrón. Si no, no hay manera. Si tú no te la crees, pues no se lo va a creer nadie. Y Damián es un fotógrafo de ese tipo. Él se la cree. Creo que es uno de los más dotados fotógrafos mexicanos. La paleta de colores depende muchísimo de la película, ¿no? O sea, depende muchísimo de qué quiere el director, de hablar con el director de arte, de qué quieras tú con la luz, con la cámara, con los encuadres. Creo que es muy importante tenerla y es muy importante trabajar alrededor de ella, pero depende muchísimo del proyecto. Una serie de imágenes concatenadas equivalen a un pensamiento, a una oración. Pero una imagen sola es para la revista Newsweek o Paris Match. Las primeras 7 películas que hice en mi vida las hice en cine, lo cual fue fantástico porque amo el cine muchísimo. Pero bueno, a fin de cuentas, creo que la fotografía cambió muy poco. Un buen cuadro sigue siendo un buen cuadro en cine o en digital, y una luz padre sigue siendo una luz padre en cine o en digital, ¿no? A mí me gusta más la textura del cine, pero bueno, ya es una cosa de gustos. Inútil decir que sin fotografía no hay cine posible, lo cual aprovecho que para decir que con el video no hay muchas imágenes dignas tampoco. La diferencia entre el 35 milímetros y el video es exactamente lo mismo que entre el cine silente y el cine sonoro, de ese tamaño. Te vas a ir con tu hermano un tiempo a la ciudad. Y yo no puedo contigo. Ahora siento que el video sí le ha quitado un poco esa cosa de
absoluta concentración porque pues sabes que es carísimo y son aluros de plata, ¿no? Es como es plata lo que está dando vueltas ahí en esa cámara. Entonces sí recuerdo como de decir corre cámara y la concentración de todo el mundo de pronto es absoluta y eso es padrísimo. Preparar la película de Felipe Casals fue una delicia. Y bueno, Felipe es un maestro de toda la vida, ¿no? Con él aprendí muchísimo. Vi películas que nunca había pensado en ver. Conocí directores que no conocía. Me divertí muchísimo preparando esa película, muchísimo. Y filmándola también, ¿eh? Filmándola fue fantástico. El western es un género enciclopédico, carajo. Y en medio de eso hay un poeta que se llama John Ford, que es Homero. Felipe es un cineasta muy riguroso. Es el set más silencioso en el que he estado en mi vida. Vaya, con diferencia. Nadie habla, nadie hace un ruido, nadie se truena un dedo cuando está Felipe en el set. Es como un estado cinematográfico muy puro. Y me di cuenta que con Damián había una actitud muy interesante, que es que valoraba la distancia, el espacio, en vez de que lo que usualmente pasa con los jóvenes fotógrafos, que es tenerle miedo, temor a ese espacio. Que esto es determinante en el género del western. El espacio determina la acción y al personaje lo determina la acción. Perdimos 90 hombres y sus armas. Eso me determinó abierta y definitivamente a trabajar con Damián para esa película y no me equivoqué. Hacer una película con alguien es casi como casarse un rato, ¿no? ¿Sabes? Como un pequeño matrimonio. Se vuelve la persona con la que más hablas, en la que más piensas, con la que más pactas, con la que más te involucras. Y por eso creo que es tan importante escoger las películas que uno va a hacer, ¿no? Porque tienes que intentar, por lo menos intentar casarte con el más listo y el más bueno. Creo que en Chico Grande hay 2 que 3 momentos que pertenecen al buen western, donde los gestos son precisos, donde los elementos que juegan el drama son parte indispensable de la historia. Es decir, los caballos son un medio de tránsito, de trasladarse. Las armas no son un ornamento, son parte del paisaje y parte de la defensa y de la sobrevivencia. Usted me va a cumplir el gringo, hijo. O se muere aquí. Y fue padre como llegar a algo, encontrar algo, como un lenguaje fílmico y sobre todo en la cuestión de ópticas mientras filmábamos esa película, ¿sabes? Ver las locaciones y volverlas a ver a la hora adecuada en que queremos filmarla, haciéndole un mínimo esbozo al fotógrafo de lo que creo que va a pasar ahí, de lo que va a suceder y de qué manera va a suceder. Quizás en un par de shots me quedé inclusive asombrado de los pocos recursos que necesitaba para poner en cámara el shot tal y como lo queríamos. Y Chico Grande sí fue como un gran, un gran muestrario de ópticas. El que traía el peso del cine como oficio complicado y numeroso en gente era yo, mientras que Damián venía muy fresco, muy inmediato, con las necesidades estrictas que consideraba y con una seguridad y una certeza sorprendente. Yo creo que es un cuate también muy obsesivo, muy inteligente, muy estudioso. Yo conozco a Damián desde hace muchos años. Actué en un cortometraje que creo que fue su tesis del CCC.
Y como que ahí nos conocimos y nos hicimos amigos. Y después yo lo invité un par de años después a mi primer corto, a fotografiar mi primer corto. 2, 3, 4. Yo no estudié cine, entonces como que quería protegerme con amigos, con gente que fuera paciente con mis carencias. Y realmente pues fue como que uno de mis maestros de lenguaje, ¿no? Alonso es uno de mis mejores amigos en la vida, así que tuvimos mucho tiempo para platicar sobre la película, ¿no? Nos gusta como pensar mucho dónde poner la cámara antes de filmar. Yo no recuerdo algo que hayamos hecho así como, bueno, aquí ya, ¿no? Siempre buscamos que tenga algo, que esté incorporado al punto de vista que estamos tratando de crear en la película. En la década de los años 70, algunos de los técnicos, de los obreros calificados que nos acompañaban en las filmaciones, como unas personalidades, como unos artesanos, por lo que sabían hacer con la cámara, que pesaba 60 kilos, y que cuando tú le decías, va aquí, no podías 10 minutos después decirle, puta, me equivoqué, me cago. No, vaya, porque había que remover eso. Y todo el staff se daba cuenta si sabías o no sabías lo que querías. Esto hoy ya no cuenta. Planeamos esa película 10 veces. La planeábamos y la cambiábamos. Y curiosamente la acabamos resolviendo también de otra manera muchas veces en el set. Fue como un juego que estábamos haciendo, filmando a Sebastián corriendo, y vimos que su sombra parecía como un hombre de espagueti, ¿no? Él es súper flaco y entonces veía así como... Y apuntamos la cámara hacia eso y era tan chistoso que dijimos, vamos a voltearlo. Nunca pensé que iba a usar el giro. Seguimos corriendo, le dije, voltea la cámara, y la volteó. Y lo montamos y sí, resignificó. Pero lo digo porque la película está llena de esas cosas, como de accidentes afortunados o de juegos. ¿Y tú cómo ves el guión de esta película, cabrón? Puta, güey. ¿Es el guión de esta película? Puta, bien bueno. O sea, tienes que tener una sintonía muy grande con el director con el que estás trabajando y con la gente alrededor para poder de repente atreverte a hacer cosas que hicimos en Güeros que son muy difíciles de vender, no sé. Estás aquí, en Contrabanda FM, y sin embargo, se mueve. ¿Por qué la hicimos en blanco y negro? Pues la verdad porque por instintos, como que cuando la estaba escribiendo la vi en blanco y negro. Cuando le dices a un productor que quieres filmar en blanco y negro siempre se decepciona terriblemente y ve así como todas las pocas posibilidades comerciales que ya tenía de por sí, las ve así como... Entonces tienes que inventar algo que suene inteligente para convencer a todo el mundo. Creo que es difícil tener un estilo fotográfico porque depende mucho del director y de la película y del proyecto. Y creo que tú no puedes anteponer tus propias reglas estéticas a las reglas estéticas de la película. Es una película sobre los contrastes sociales, los contrastes económicos de la ciudad, incluso geográficos. Y entonces el blanco y negro pues es una fotografía como por naturaleza de contrastes, ¿no? La película está basada en una huelga que pasó en 1999, pero también tiene cosas de otros movimientos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y también por una cuestión presupuestal, pues tampoco podíamos hacer una película de época, ¿no? El blanco y negro nos ayudó mucho como a quitarle temporalidad a la película, ¿no? Hay algo en ciertos blancos y negros que a mí no me gusta nada, ¿no? Y queríamos como tratar de encontrar un blanco y negro que pareciera verdad, que no pareciera un pegote. Me acuerdo que Damián siempre decía era que no iba a filmar nada que se viera como video noventero, cuando empezaron a usar el blanco y negro en los videos noventeros de alto contraste, así como de... Hicimos muchas pruebas de cámaras y de ópticas y llegamos a una combinación que nos gustó. Queríamos más bien una escala de grises, no un alto contraste o sea, que sí hubiera mucha gama de grises. Obviamente, las cosas que vimos fueron
Sí, mucho Raúl Coutard, y La Nueva Ola, ¿no? Mucho Fellini, sobre todo La Dolce Vita y 8 y medio. Y nosotros queríamos algo que tuviera mucha información en los tonos medios. Y una de las influencias que trajo Damián y que como que más quería ponerle a la peli, y creo que sí lo logró, fue la película esta del El hombre que nunca estuvo, la de los hermanos Coen. ¿Ya vieron la película? Oigan, ¿ya nos vamos o se quieren quedar aquí con la gente bonita? Pues no sé tú. Estás muy a gusto, ¿no? Alonso tuvo una idea fantástica, la verdad, que fue fichar a unos antropólogos que habían hecho una guía de la Ciudad de México que se llama Citámbulos y que son unos conocedores absolutos de la Ciudad de México y de una Ciudad de México muy variopinta, interesante y muy real, ¿no? Me parece que esta ciudad está llena de ruido cromático, no sé. Es una ciudad muy difícil de retratar y es una ciudad muy difícil de encontrar su esencia en color, porque tiene mucho color y tiene mucho ruido y tiene mucha contaminación de color, de un color muy desordenado. Está grabada en color, pero el color no era una referencia para nada. And I want you to come and celebrate with me. Por ejemplo, el primer corto que hicimos Damián y yo, Café Paraíso, también es en blanco y negro, pero eso lo hicimos en cine. Y bueno, Güeros lo filmamos con la Alexa en digital. Queríamos filmarla en cine los dos, pero bueno, fue una película de muy bajo presupuesto, Güeros, ¿no? O sea, teníamos muy poco dinero y nos lo acabamos todo hasta el último centavo filmándola. Así que ya filmarla en cine hubiera sido el fin de esa película. Lo primero es obviamente el código de colores, ¿no? Que cómo se traducen los colores a grises. Y para eso sí hicimos toda una investigación previa con Damián y con Sandra Cabriada, la directora de arte, y con Ingrid Sack, la vestuarista. Teníamos así como una especie de biblia visual en el set todo el tiempo, que era una paleta de colores y su traducción a grises, ¿no? A los tonos de grises. O sea, si tú veías esa película, cómo se veía realmente por la cámara, era muy extraño, era una combinación horrible, ¿no? Antes me imagino que los fotógrafos, los directores y los diseñadores de producción hacían la conversión automáticamente, ¿no? Es decir, este morado es este gris, ¿no? Lo del formato fue curioso porque primero pensamos que iba a ser un formato que iba a cambiar a lo largo de la película, ¿no? O sea, que iba a empezar siendo 4:3, iba a ir creciendo hasta acabar siendo un 2:35. Al final creo que por fortuna desistimos de esa idea. Me acuerdo una vez, Damián le dejó el 4:3 cuando estábamos apenas haciendo pruebas adentro del coche y los dos lo vimos. Y como que era mucho más fácil, más amable filmar adentro de ese coche tan chiquito con ese formato. Y me acuerdo como de Damián muy emocionado diciendo, este es el formato. Pues es padre y es emocionante y la verdad es un poco aterrador. A mí me pasa siempre además, ¿no? Por más que piense en una secuencia, por más que haya pensado en ella, hemos hablado, discutido, hay un momento en el que llegas al set y dices, madre mía, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, iluminar una secuencia es hermoso. Y si te queda bien, es lo mejor. Como encontrar y empezar a darle forma a un lugar y a un espacio y a una historia con luz es fantástico. Hay una secuencia que me gusta mucho, que es la llegada del niño Tomás al departamento de su hermano de noche y un poco la idea ahí era como crear una atmósfera de misterio, de como meternos a su punto de vista, no literalmente, pero como verlo todo como lo está viendo él, como un lugar extraño que no conoce. Entonces hicimos mucho
estas tomas que veías la sombra de él aparecer por las paredes antes de que saliera él, como cosas un poco expresionistas, ¿no? No creo que sería el fotógrafo indicado para llevarte a hacer una cosa ultra guerrillera en donde tienes que filmar lo que hay y largarte, ¿no? Es como, también se toma su tiempo, siempre difumina la luz muchísimo. Que es de los que ya empieza a hacer como su carrera más sólida, está en el punto de consolidarse, digamos. Y creo que es uno de los que en los próximos años yo espero que empiece a hacer películas también con otras dimensiones. Me refiero a que los fotógrafos necesitan siempre de muchos recursos para aprender también. Creo que mi método de trabajo y el que más me ha funcionado hasta ahora pues es tratar de avasallar al director con preguntas y torturarlo hasta que encontremos algo padre. La verdad es un trabajo muy emocionante. Es un trabajo muy bonito. Sí creo, aunque estoy en un lugar común, que la fotografía es mucho rigor, ¿sabes? Y que una buena fotografía siempre se genera a partir del trabajo y de la disciplina. Hay que ver mucho cine. Hay que discutir cine. Hay que partirse la madre por el cine. Hay que soñar cine. Hay que vivir con gente que hace cine. Y no hay más que hacer, hablar, sufrir y vivir con el cine. Por más que tú intentes hacer tu trabajo, necesitas, es mandatorio tener a un director que te enseñe por dónde. O sea, necesitas creer en algo y en alguien.